nuevo, bienvenidas y bienvenidos a nuestra conferencia virtual Tecnología en la práctica notarial, el reto de innovar sin perder la esencia, que hoy disertará el renombrado notario puertorriqueño y vicepresidente para Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión Internacional del Notariado, el notario Denis Martínez, a quien desde ya le damos la bienvenida. Pero previamente queremos darle la palabra al presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, al notario Juan Carlos López Pacheco, para las palabras iniciales. Le cedemos los micrófonos, presidente, para que nos pueda inaugurar esta actividad. Muchas gracias, doctor Lepe. Muy buenas tardes, estimados notarios de Guatemala y de países invitados. Es un privilegio para nosotros contar con su presencia en esta oportunidad. Les agradecemos la confianza que han depositado en el Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Les agradecemos su participación y nos sentimos tan honrados de tener nuevamente por segunda vez la presencia de la doctora Cristina Armea, presidenta de la Unión Internacional del Notariado Latino, también nuestro expresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, nuestro querido amigo y docente de nuestra facultad, el doctor Neri Roberto Muñoz, y nuestro invitado especial, también el presidente del Instituto Dominicano de Derecho Notarial, el notario Nelson Rudis, así como nuestro conferenciante. Les damos a todos la más cordial bienvenida. Esperamos que esta enriquecedora exposición efectuada por nuestro invitado conferenciante venga a poder aumentar nuestros conocimientos de derecho notarial y que veamos cuál es la comparación del derecho notarial guatemalteco con el derecho notarial comparado, para que podamos apreciar y podamos tener el privilegio y el honor de tener uno de los mejores notariados de América, tanto en su regulación como en su aplicación y por las exigencias que se exigen en las facultades de Derecho para los aspirantes a notario. Así es que a todos muy bienvenidos, gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en el instituto y me alegra mucho que esté ya nuestro conferenciante. Le vamos a dar la palabra a la doctora Cristina Armea para que nos haga algunas palabras para inicio de la actividad. Bienvenida, doctora Armea. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer profundamente la invitación que me han hecho para que participe en esta actividad tan importante del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial. Antes conversábamos lo importante que es para mí estar junto a ustedes, porque tengo los mejores recuerdos de todas aquellas oportunidades en que visité Guatemala y trabajamos arduamente en la difusión del derecho y en las conferencias y en la interacción que tuvimos con los notarios de ese país. Por supuesto que también estamos compartiendo con queridísimos amigos, no solamente de Guatemala, sino de América, y esto es muy importante que se realice con la mayor asiduidad posible. Yo ya creo que les comenté en otras oportunidades, pero es importante recalcar que cuando yo estaba preparando mi candidatura a la presidencia de la Unión Internacional del Notariado, a los efectos de llegar a Yakarta y tener en la Asamblea General de Notariados miembros la elección de quién iba a dirigir la Unión desde enero del 2020 hasta diciembre del 2022, y tuve la oportunidad del gran honor y el desafío de haber sido electa presidenta de la Unión, ya en mi plataforma, en mi plan de gobierno, insistía muchísimo con las nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías no solamente en lo que es el ejercicio de la función pública notarial, sino las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, en la implementación de estas tecnologías en la organización internacional. Recordemos que somos 89 notariados de los 5 continentes, con idiosincrasias muchas totalmente diferentes, con necesidades, con razas, con religiones, con gobiernos también diferentes. Y sin embargo, en todos estos países hay un común denominador, que es el notariado de tipo latino. Pero lo más importante es que había que implementar estas tecnologías para la difusión de lo que la unión significa
para la comunicación entre la Unión y sus notariados parte y miembros, y para la capacitación. Y nunca pude ni siquiera imaginar por ese tiempo que íbamos a hacer y padecer esta pandemia, pero que a partir de esta experiencia tan negativa comenzamos a acelerar la utilización de las plataformas. Yo podría asegurar que para febrero o marzo de este año no sabíamos lo que era una plataforma Zoom. Y sin embargo, cuando el aislamiento comenzó a regir, a través de la utilización de las nuevas tecnologías tenemos estas oportunidades de poder compartir, de escucharnos, de transmitir el conocimiento, de poder opinar, de intercambiar todas estas cuestiones de experiencia tan importantes. Por lo tal, en tanto sea el tema de comunicación, difusión y capacitación, lo estamos llevando a cabo con total éxito a través de las tecnologías. Y le damos un papel importante a las tecnologías. Pero yo insisto en un concepto. La utilización de las tecnologías son buenas, excelentes en esta época de aislamiento, pero también tenemos que pensar que los que hacemos posible que la utilización de las tecnologías sean exitosas somos nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos la voluntad de hacer, tenemos el compañerismo de encontrarnos y de seguir avanzando en todos estos temas que le hacen tan bien a nuestros notariados, y que la presencia de la persona humana, y en este caso de los notarios, tan unidos en esta actividad, es trascendente. Por eso, hace no tanto tiempo, en otra presentación, dije, la pandemia hizo lo suyo, pero nosotros hacemos lo nuestro. ¿Y qué quise significar con estas palabras? Quiero significar muchísimo, porque quiero poner a las tecnologías en el lugar que las tecnologías les corresponde. Esto es, avance tecnológico que lo creó el propio hombre, la posibilidad de, con capacitación e inversión, llegar a este conocimiento y poder utilizar con maestría estas plataformas y estos medios. Pero que no podemos perder de vista que detrás de toda esta tecnología estamos nosotros mismos, y que el éxito de la utilización de las tecnologías es nuestro. Y esto en la vía de la organización internacional, esto significa qué estamos haciendo en la Unión Internacional, ni hablar de la capacitación. Hemos inaugurado la Universidad del Notariado Mundial por vía virtual, que siempre ha sido presencial. Estamos trabajando con las visitas a los notariados, a cada uno de los notariados, desde el gobierno de la Unión Internacional. Estamos claramente ya lanzando una plataforma educativa virtual muy importante, inédita en el mundo, que va a ser una herramienta fundamental para capacitar a todos los notariados de todos los continentes en 3 idiomas al mismo tiempo, por lo cual se está trabajando muchísimo, se están acelerando los tiempos y acelerando todas estas cuestiones que en algún momento pensamos iba a ser una utopía, pero que hoy las hicimos realidad, y que este tiempo nos ayudó con mucha perseverancia y con mucha dedicación a que sea una realidad. Pero también quiero hablar de las tecnologías a nivel de cada uno de los notariados, esto es, como una herramienta en el ejercicio de la función pública notarial. Y acá seguramente mi amigo y conferencista y vicepresidente Denis Martínez Colón va a exponer sobre todas estas cuestiones, pero yo quiero solamente plantear, para terminar, unos pocos conceptos de este tema. Independientemente de la organización mundial, independientemente de los notariados locales organizados también a través de sus instituciones que los representan a nivel nacional e internacional, vamos al notario de base, vamos al notario que está ejerciendo esta función, que está al lado de la comunidad, que está resolviendo todos los requerimientos de quienes le solicitan su intervención, y ahí
vamos a encontrar la necesidad de la utilización de tecnologías para comunicarse el notario con el Estado, de tecnologías para que sea una herramienta para poder llevar adelante una respuesta a los requerimientos con mayor eficacia y eficiencia por la rapidez que puede implicar o la ayuda que puede implicar una vía tecnológica. Pero recordemos siempre que nuevamente la tecnología es una herramienta y que lo que todo el notariado, no solamente de Guatemala, de Argentina, de República Dominicana, de Puerto Rico, todos los notariados tenemos que trabajar en pos de entender que nunca va a sustituir la tecnología al ejercicio funcional y que el ejercicio de la función pública notarial abriga y tiene una enorme cantidad de valores que tiene que resguardar. Y que la necesidad de implementar la tecnología por esta situación de aislamiento no nos tiene que hacer perder el rumbo. Por eso muchas veces también en mi plataforma de gobierno la dije, y esto lo vengo sosteniendo, hay que innovar sin perder la esencia. Innovar sin perder la esencia. Y esto es lo que ha motivado la disertación de hoy, por eso yo me siento tan honrada de participar con ustedes y después estar para las preguntas y hacer mis propias preguntas, porque este es un principio fundamental. ¿Es necesario innovar? Sí. ¿Es necesario poder crecer en el pensamiento y en la capacitación y en el desarrollo del derecho a nivel de los tiempos que corren? Claro que sí. Más que un desafío, es una obligación. Pero también tenemos que preservar el ejercicio de la función pública notarial. Y no podemos perder la esencia que nos ha llevado a que actualmente reconozcamos nuestras bases más ancestrales en el siglo III en la Universidad de Bolonia, y acá estamos hoy, con un nuevo pensamiento, con abastecimiento de nuevas necesidades, pero con aquellas profundas raíces que nos hacen ser lo que hoy somos. Así que para mí es una ocasión de júbilo encontrarme con tantos queridos amigos, poder hacer que todos ustedes de alguna manera puedan estar cerca de la unión internacional, que sientan un concepto de pertenencia y que estén felices de estar representados y de ser parte de una organización que lidera el notariado mundial y que además está a la misma altura de otras organizaciones internacionales, que con la interacción que tenemos es muy, muy importante el reconocimiento. Así que, sin más, lo vamos a escuchar atentamente a mi querido amigo Denis Martínez Colón, y después de todas las disertaciones podremos hablar de estos temas y contestar las preguntas que ustedes nos hagan. Así que muchas gracias por esta invitación al presidente del Instituto Guatemalteco y a todos quienes participan, porque la capacitación es fundamental para la consolidación de un sistema notarial cada vez más respetado por la sociedad y por las autoridades de nuestros estados. Así que, sin más, a escuchar una hermosa conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la presidenta de la Unión Internacional del Notariado por acompañarnos. Un honor tenerla. Gracias. Inmediatamente Gracias. Voy a dejar de compartir y voy a ceder los controles de compartir pantalla, mientras a la vez vamos a presentar a quien venimos a escuchar el día de hoy, a nuestro invitadísimo especial, el notario puertorriqueño Denis Martínez. Denis, te he cedido los controles para que puedas compartir tu presentación, y mientras eso sucede, les indico que Denis Martínez estudió su Juris Doctorado o doctorado en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, y es notario durante ya 39 años de ejercicio profesional. Candidato a la maestría de Derecho Notarial y Registral de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
También ha sido presidente de la Comisión para el Estudio y la Evaluación de la Función Notarial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, incluyendo recomendaciones para la incorporación de la tecnología notarial dentro de dicha comisión y en ese país hermano Puerto Rico. Hoy es actualmente vicepresidente de la Unión Internacional del Notariado Latino para Norte, Centroamérica y el Caribe, y al presente es su tercer ya periodo consecutivo, o término no consecutivo, como él nos lo escribió en su breve resumen de su amplia hoja de vida. Sin duda es un gran promotor de la mejor práctica del notariado y de los principios fundamentales que esta estirpe notarial latina nos ha dejado, y por eso no solo nos honra, sino nos alegra mucho que sea él quien hoy comparta este tema tan importante para nosotros en la actualidad. Somos entonces tus atentos oyentes y respetuosos estudiantes. Denis, bienvenido, un fuerte abrazo desde Guatemala y gracias por tu tiempo. Para mí es un honor. Primero, ¿se escucha bien? Y Un la poquito pantalla... bajo, si te puedes acercar un poco el micrófono. A ver, a ver. Vamos a ver por acá. Mira, a ver. Estoy cambiando al micrófono de auricular. ¿Ya mejor? Un poco mejor. Bueno, pues vale. Entonces, ¿la pantalla se ve bien? Perfecta. Bueno, pues nada. Primero que nada, mi respeto al señor presidente Juan Carlos Pacheco, presidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, a nuestro moderador Luis Felipe Lepe, a mi presidenta Cristina Armella, al profesor y amigo Ney Roberto Muñoz, a nuestro invitado internacional, a Nelson Rudy Castillo Ogando, de la República Dominicana. No saben el honor que siento al poder compartir con ustedes. Primero, el nervio que me ha dado al ver a Cristina, a Roberto y a Nelson aquí oyéndome. Pero qué atrevidos, ¿cómo va a ser? Yo solo puedo decir que reconozco en ellos un ejemplo a seguir y una maestría en estos temas y en esta actividad académica envidiable. Yo soy un notario de a pie, como diríamos, y pasa que soy un atrevido y me meto en muchos proyectos. Y por eso, por la confianza que me da el haberme ya metido en esos proyectos, es que me atrevo a ofrecer estas charlas. Esas no son unas conferencias, son unas charlas con amigos en las que lo que yo pretendo es traer al frente unos temas que ya nosotros hemos estudiado antes, hemos sido estudiantes del tema y ahora nos atrevemos a exponerlo. Bueno, pero primero que todo, a ver si me mueve la pantalla. Sí, me presento ante ustedes, Denis Martínez Colón, notario. Y punto. Y el notario con mayúscula, por favor. En nuestro país, presumo que igual que en el de ustedes, compartimos las profesiones distintas de abogado y notario. Acá somos cerca de 19,000 abogados y cerca de 8,000 notarios. Quiere decir, el abogado es el que tiene todo el aura y el que aparece en los titulares y en las noticias. Los notarios somos los que mantenemos el país corriendo en forma segura y no se nos reconoce ni se nos da el respeto que entiendo yo y que constantemente busco que se nos dé. Así que en ese sentido me siento estrechamente relacionado con la situación del notariado de Guatemala. Y de hecho, cuando lo he dicho en la Unión Internacional, he recibido muchas preguntas. Oye, pero ¿cómo que ustedes hacen eso? Porque los conceptos de la función social del abogado, ese profesional totalmente parcial que defiende un lado y el otro lado que se las busque, ¿verdad? Que tenga él su propio asesoramiento, versus la del notario, ese ente totalmente imparcial que busca el cumplimiento estricto de la ley, etcétera, pues se ve como incompatible. Y yo les puedo decir que yo conozco 8 países que incluyen ambas profesiones en la misma entidad, en la misma persona. Así que en esa confianza y con esa, ahora ya además está decir los amigos que quiero dejar constar
mi agradecimiento por todas las atenciones cuando he podido visitar su país. Ha sido una experiencia muy buena. Hemos estado en proyectos de ley, igual que en mi país. Los proyectos de ley notarial como que se relegan, luego van a haber uno nuevo que ha surgido, pero bueno, se relegan porque no tienen los titulares que tienen otros temas. Así que mi saludo a los notarios de Guatemala, y me atrevo a compartir estas experiencias en este tema. Así que hay un chat. Les menciono que ya yo he ofrecido, y más con la ayuda que voy a seguro tener de Cristina y de Nery Roberto y de Nelson Rudy, para poder enfrentar las dudas y las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Comento que yo tengo un blog, es exclusivamente profesional, y tengo para publicar hoy, por complicaciones acá en el país, no sé si saben que está pasando una tormenta por Puerto Rico hoy. Se supone que el punto más cercano a la isla sea cerca de las 9 de la noche. Así que si se nos va la electricidad o algo, pues ya saben que no fue que no pagué la cuenta, es que el huracán está pasando cerca. No tiene nombre, es todavía una depresión sin nombre. Así que confiamos que no ocurra eso. Pero lo que comentarle, que voy a publicar extractos de esta conferencia con documentos que abonan, y que el que tenga interés puede visitar el blog, y que con posterioridad aún mantendremos nutrido ese blog de información. Como les decía, el notariado es una institución de carácter mundial con gran impacto social. Y somos como la grama, como la hierba, crecemos y nadie nos da la atención que merecemos, pero estamos ahí todo el tiempo y estamos prestando nuestro servicio y nuestra función social. La pandemia nos ha obligado a quedarnos en casa y a pensar en las cosas verdaderamente importantes. Y este nombre de esta presentación es en honor, en reconocimiento de nuestra primera mujer presidenta y excelente notaria académica, y mi amiga Cristina Armella, que aún antes de todo este lío, como ella muy bien ha dicho, ya hablaba de innovar, No tengo pero sin pisto, perder no. la Fui al esencia. banco a sacar. ¡Chis, papi! Entonces, muy brevemente les comento que voy a hablar un poco de cuál es la esencia del notariado en una pocas. Anda, pues, pero decirle a mamá que te preste, mañana se lo voy a dar. Hay un micrófono por ahí. ¿Qué compran luego? Bueno, hablamos un poco de la esencia, hablamos un poco de los adelantos tecnológicos de impacto inmediato, mencionando algunas experiencias de otros países. Vamos a hablar de la coordinación de procesos de incorporación de tecnologías y proyecciones. Perdona, vamos a pedir a la notaria Blanca Góngora, es quien tiene aperturado su micrófono, si puede silenciarlo. Perdona, Denis, adelante. Sí, hombre. Así que empezando en los conceptos más amplios, hablamos de la seguridad. Sin seguridad no tenemos la tranquilidad esencial de nuestra salud, libre de agresiones, con salud. Imagínense, cuando no tenemos salud no tenemos más nada. Así que la primera, la seguridad física y la salud. La financiera, tener los medios suficientes para sostenernos. Y de la que nosotros estamos encargados, que es la seguridad jurídica. Y es teniendo la seguridad jurídica, se da el desarrollo sostenible y se promueve la paz. Cada estado va a brindar la forma de proveer la seguridad a sus ciudadanos. Esa garantía de legalidad es esencial para el funcionamiento y la estabilidad de la sociedad. Y hay varias alternativas, desde el extremo a la derecha, siendo el Estado a cargo de toda la seguridad jurídica, en la que para tener seguridad jurídica tenemos que hacer los trámites directamente en una oficina del Estado, versus a cargo del individuo, como lo es en Estados Unidos. El que quiere va a la farmacia y compra un formulario y va a un notary public que le autentica la firma y ya. ¿Qué asesoramiento, qué garantía? Ninguna. Así que a cargo del individuo versus a cargo del Estado, y nosotros estamos en el centro, porque recibimos por delegación del Estado, pero al fin y al cabo somos entidad profesionales del derecho. Entonces,
les muestro, todos los días estamos haciendo, a ver, no corre. Ahí viene, no. Lo que quería enseñarles era que todos los días estamos haciendo transacciones con impacto legal. Y aquí les corría un pequeño video, ahí viene, en el que nosotros leemos rápido todas las cláusulas y al final le ponemos al botón de I agree y estamos vinculados a saber qué cosas fueron las que nosotros firmamos allí. Es esa la seguridad que nosotros queremos y lo estamos haciendo todos los días. Y comentarle el caso del robo del Empire State Building. Esto salió publicado en un periódico en Estados Unidos, en que este periodista, queriendo probar las falencias del sistema económico y jurídico americano, justo después de la crisis del subprime, se roba el Empire State, compra un formulario, describe el Empire State, lo autentica su firma ante un notary public que no le importa lo que dice de la firma para arriba, porque esa no es su función, no es que lo hace bien o que lo haga mal, es que no es su función. La persona tiene que ir a buscar su asesoramiento donde quiera, y si no lo quiere, tiene los mismos efectos legales. Entonces, vende el Empire State y le tomó 90 minutos inscribirlo en el registro, que en Estados Unidos es un mero archivo. Así que a la persona le tomó 90 minutos el registrar los datos de esa transacción. Y claro, el remedio, obviamente eso está totalmente mal y es totalmente nulo, pero el remedio viene después. El dueño del Empire State Building tendría que radicar una demanda y hacer alegaciones de fraude y de daños y venga usted a ver, pero entonces se promueve la litigación. En el caso nuestro, lo que estamos es en realidad buscando un delicado balance entre la agilidad, la velocidad y la seguridad y la permanencia. A veces ese balance no es fácil de llegarlo nosotros entendemos que debe ser un poco menos veloz a cambio de tener mucha más seguridad jurídica. Entonces, la función del notario, hablando otra vez de la esencia nuestra, ¿para qué el notario? Hombre, es que nos da un valor añadido, nos da una garantía, nos da unos beneficios. ¿Para qué el notario? Si un mero acuerdo verbal es perfectamente válido y exigible. Con el mero apretón de manos existe el acuerdo de las voluntades que vincula. Pero y si luego le añadimos ese mismo acuerdo escrito, aunque sea en una servilleta, a Cristina le gustará ver que es un argentino el que escribió eso, es Leo Messi, y ese acuerdo escrito no se lo olvidaba a nadie, ni a él tampoco. No es que le dé ninguna otra garantía, pero por lo menos tenía la servilleta donde Messi firmó su primer acuerdo para jugar con el Barça. Luego interviene un notario. ¿Qué le añade el notario a la autenticación de firma? Pues la fe de que esa persona firmó ante el notario en una fecha determinada. Eso es lo mismo que le da el Notary Public. Y tiene su beneficio en cuanto a que elimina la duda en cuanto al hecho de la firma y su fecha. Y luego viene la escritura pública, que da fe de todo lo que se expresa en el documento, de que todo lo que dice ahí es legal y que todo lo que dice ahí es cierto, es correcto. Así que estoy todavía mostrando una escritura papel con sus timbres cancelados y con todas las firmas holográficas, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Pero claro, vamos a ver que no es el pedazo de papel, no es la flecha, es el indio el que estamos buscando. Ese pedazo de papel es evidencia permanente de los acuerdos que existen entre las partes. Así que el valor añadido del notario está en que su actuación provee una presunción de veracidad, una presunción de legalidad, tiene fuerza probatoria, el que presenta un documento notarial, descarga el peso de su prueba y le corresponde a la parte adversa la de derrotarla. Y fuerza ejecutoria. No tenemos que ir a ningún otro lado para reclamar lo que dice esa escritura pública.
Y el notario, Cristina, esto lo sacamos de una de las conferencias de catastro registro, porque el catastro identifica los bienes y en tanto en cuanto los bienes a ser objeto de transacción esté mejor definido, mejor quedará protegido ese derecho. Luego el notario, que le atribuye a esa descripción física nombres y derechos. Así que ya tenemos la cosa identificada, sus titulares y los derechos que se relacionan entre la cosa y la persona. Luego el registro. ¿Por qué? Porque el registro lo publica y lo protege. Y los tribunales o la mediación, que es algo que está muy en boga ahora y que la Unión precisamente quiere también promover, que hace falta algún mecanismo para resolver las disputas que puedan surgir en cualquiera de esos puntos. Así que el notario sigue siendo el eje. Si no hubiera notario, no había nombre de personas ni derechos que proteger y no había nada que presentar para inscripción en el registro. Sin notario, esa mesa se fastidia, se cae, no funciona la seguridad jurídica y no puede haber un desarrollo sostenible. Entonces, vamos a la esencia del notariado. Primero, el asesoramiento. Sin asesoramiento, yo oigo historias de personas que van a bancos o que van y le ponen papeles a firmar. Ha frustrado la función de ese notario. Para esa persona es el momento de su vida y de momento está firmando sin el asesoramiento previo. O sea que es el momento para que el notario aproveche para dar el asesoramiento. Vamos a ver que la tecnología nos mueve a otra cosa, pero por el momento es esencial el asesoramiento. Acá tenemos un juez, Luis Estrella, que resaltó la figura del notario como acceso a la justicia. Y no se veía el notario como acceso a la justicia. El acceso a la justicia es allá en los tribunales, darle acceso a todas las personas, no importa dónde venga. No, el notario es acceso a la justicia en la normalidad, en el día a día, y en tanto en cuanto hay buen acceso a la justicia en la normalidad, se evita el litigio. Y debe haber ese apoyo, esa interacción para darle fuerza y injerencia a la función del notario para que el ciudadano de a pie, como decíamos, el ciudadano normal, tenga buen acceso a la justicia. Luego, la esencia del notariado dice que si yo voy al notario y el notario hace bien su función, habrá identidad de los comparecientes, se elimina esa duda, el juicio de capacidad, voluntad libre e informada, y luego los beneficios de la fuerza probatoria. O sea que sin duda, lo que hemos visto hasta este momento, en la función del notario, en su esencia, es muy importante y esencial para el funcionamiento de la sociedad. Hay que decir, y cómo no lo voy a decir, que nosotros, el servicio que brindamos es el mismo que se brinda en 2/3 partes del mundo. No puedo dejar de hablar que el representante de esa función es la Unión Internacional del Notariado, que preside nuestra presidenta, la escribana doctora Cristina Noemí Armella. Y hoy son 89 países, 15 de los G20, 2/3 partes del Producto Bruto Mundial, más de 300.000 en todo el mundo. Somos los defensores de los 19 principios. Es importante y me gusta señalarlo en cada vez que tengo la oportunidad de que la Unión se ha encargado de identificar y de codificar, o vamos, de recopilar en un solo lugar esas 19 conceptos, 19 principios que son la esencia del notariado. Y que eso está disponible en la página de la Unión. Si van al blog mío, van a verlo allí también, porque es cuando hay la duda de hacia dónde debemos dirigirnos, hay que ir a ver esos principios generales del notariado para que nos oriente de hacia dónde la mejor función notarial debe dirigirse. Y entre esos principios está, primero, que sea un profesional del derecho. Hay varios países tocando la puerta de la Unión y resulta que no son profesionales del derecho. Como ha ocurrido, por ejemplo,
con Vancouver, British Columbia, con Victoria en Australia. Hay países que están tocando la puerta, pero por no ser profesionales del derecho, sino que son personas que tienen una función, pero que no tienen la facultad de asesoramiento que le da una buena educación de profesional del derecho. La cuestión de la imparcialidad, el instrumento público, que es el producto por excelencia del notario, y claro, deontología. Hay que ser buenos notarios. Un notario sin conocimiento o sin destrezas tiene remedio, porque para eso está los académicos, está el profesor Ney Roberto, está la profesora Cristina, Nelson Rudy, está la Unión Internacional. Hay remedio para el notario que no tenga conocimiento, pero si no tiene ética, no sirve para nada, porque lo único que el notario tiene para ofrecer es confianza, y si la traiciona con actuaciones antiéticas, pues no tiene nada que ofrecer. Así que es esencial también, y ahí les doy nuevamente el enlace de la Unión Internacional del Notariado y de del blog mío, y de la sección de Twitter, que nos encargamos de mantener al día de todas las noticias de interés para el notariado mundial. Entonces, finalmente, decimos que los notarios en su función somos agentes de paz. Si no hay seguridad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Y sin desarrollo, no hay desarrollo social. Y si no hay desarrollo, no hay paz. Surgen los conflictos. Así que el notario está en la base, al inicio, al proveer la seguridad y la confianza. Y por lo tanto, el notario es un agente de paz. Y llegamos al siglo XXI. Ese era en el siglo XV un escribano viendo a Colón llegando a las islas de Puerto Rico. Eso está en las puertas del Capitolio, y ahí está nuestro amigo Alfonso Caballé de España y nuestro amigo de Colombia, Cristina, me escapa. Álvaro Rojas Charri de Colombia, viendo un acto que fue muy relevante y muy importante en esa época. Yo digo que tenemos relevancia en el siglo XXI. Se nos enfrenta los aspectos de tecnología. Claro, la tecnología provee velocidad en los trámites, rápido acceso a los datos relevantes para la función, registros públicos, poderes testamentos, contribuciones, catastros. Nos pone toda la información en la punta de los dedos y actualizada al mismo segundo. Provee apoyos para la identificación, tales como biometría. Nos permite hacer transacciones a distancia, que vamos a hablar un poquito más adelante. Permite el almacenamiento y organización de los datos de nuestra función. Entonces, vemos cómo la tecnología ha ido cambiando desde el escribano egipcio en papiro, el tlacuila mexicano, los monjes en la época medieval, o los notarios en la época medieval y sus libros manuscritos. Luego llegó la máquina de escribir, y con la máquina de escribir me he enterado de todas las polémicas que se crearon, porque qué barbaridad permitir la máquina de escribir en la práctica del notariado. ¿A dónde vamos a llegar? Pues fíjense ustedes que esa tecnología nos ha ayudado, nos ha traído hasta aquí, y no se nos ha caído el brazo de firmar notarial, ni nos ha faltado nada para cumplir nuestra función. Y finalmente llegamos al siglo de la computación, a la nube, a los iPads y los espectros de Notarize, que voy a hablar un poquito más adelante de eso, y de blockchain. Cambia la tecnología, cambia la forma en que se muestra y se conserva el resultado de nuestra función, pero no cambia la esencia de la función. Es el asesoramiento imparcial que provee seguridad jurídica y confianza, que evita litigios y que permite el desarrollo sostenible. No tiene que ver con la tecnología. Si no prestamos ese servicio y brindamos esa confianza,
estamos traicionando lo que sería nuestra función. Y ahí tenemos que hacer una primera distinción rápida entre la seguridad tecnológica y la seguridad jurídica. La seguridad tecnológica nos dice que lo que la tecnología nos provee lo hace bien, recibe bien la información, la procesa bien, la custodia bien y la provee bien. Meramente tecnología. Si entra basura, sale basura. La tecnología solo nos da una vía de procesar. Y respectivo de la seguridad tecnológica, que eso es una cosa, está la seguridad jurídica. Esa garantía de que la persona es la que dice ser, que está capacitada para el acto que dice estar, que voluntariamente está aceptando esos términos y los reitera. Eso no hay tecnología que por sí sola lo pueda hacer. La tecnología puede ser un apoyo a esa función, pero no una sustitución de esa función. Y vemos cómo los que venden tecnología se motivan, se entusiasman muchísimo, diciéndonos que con esa tecnología ya lo tienen todo resuelto. Vamos a ver un poquito más adelante ejemplos de eso. Antecedentes de la aplicación de tecnología. Ahí ven un mapa, lo que está en azul son los países de la CNUE, de la Conferencia del Notariado de la Unión Europea, los que están en azul. Y hay unas iniciativas que los notariados europeos han estado promoviendo. Francia, desde el principio de este siglo, tiene una firma electrónica y ha eliminado el papel con un protocolo en el digital, pero siempre con la intervención directa del notario. Quiere decir que en vez de estarse circulando papeles, se ha estado circulando documentos electrónicos, y cuando llega el momento de firmar, se firma en una tableta, se muestran los documentos en una pantalla, pero siempre con la intervención directa presencial del notario. Eso ha sido hasta ahora. Vamos a ver ahorita el efecto del COVID. Pero Francia ha tenido ese desarrollo ya por más de 15 años, que le permite hacer todas sus transacciones sin papel. Italia igual, en la firma electrónica de 2002. España, pues tenemos por varias razones mejores contactos con España. Voy a hablar un poquito de España un poco más adelante. Francia, de la que ya había empezado a mencionar, el 3 de abril dispuso un decreto que permite provisionalmente la notarización a distancia, una duración de hasta 30 días después que termine la declaración de emergencia. Ahí tienen el texto. Luego vamos a hablar un poquito de los procesos comunes a todos estos trámites de notarización a distancia. Solo comentarles que Francia, ya teniendo 15 años de experiencia en notarización digital o electrónica, no se le hacía extraño el pasar a unos casos puntuales para la notarización remota, sin la inmediación presencial del notario. Vamos a dar un poquito de España. Ellos decidieron, tan temprano como en el 2002, lanzarse a la incorporación de tecnología en la práctica del notariado, y crean a ANCERT, la Agencia Notarial de Certificación. ANCERT tiene unas facilidades fabulosas. Yo las visité en Sant Cugat, al norte de Barcelona, y allí tienen toda una red controlada y dispuesta por ellos para interconectar 2.700 notarios que sirven a los 47 millones de habitantes que tiene España. Y los notarios españoles tienen la FEREN, la firma electrónica reconocida notarial. Vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay categorías de firmas electrónicas y ellos tienen el máximo reconocido de garantía en firmas electrónicas. Tienen un sistema integrado de gestión notarial en el que
se permite la interconexión de más de 40 agencias del gobierno y no sé cuántas municipalidades. O sea que desde la oficina del notario, el sistema Signo corrido administrado por el notariado. Hay que comentar que ANCERT es una entidad totalmente propiedad del notariado y bajo control del notariado, quien a su vez es una rama del Ministerio de Justicia en España, del Ejecutivo. Pero todo ese sistema, desde el 2002, está ya corriendo sin ningún problema. Ellos tienen también allá un índice único. Índice único informatizado, que todas las transacciones de los notarios tienen que informarse por el notario a ANCERT, quien lo recopila y lo organiza, y al día de hoy el notariado tiene la segunda base de datos más grande de toda España, solamente seguida por el Departamento de Hacienda. Resulta que en una misma transacción, ahora se me olvida cuántos campos, pero cada sección de la escritura resulta ser un campo que se va a ir llenando y informándose para formar parte de ese índice único, que tiene unas aplicaciones en la Administración de Justicia y de Gobierno que vamos a hablar un poquito más adelante. Antes de seguir, vamos a hablar un poquito de esas firmas, la categoría de las firmas electrónicas. Les decía que la de España era la última de la derecha. La más sencilla, la que les mostraba hace un ratito, de la que tenemos todos los días, con un correo electrónico, una entrada a una página web. Vamos a dar un par de minutos en lo que se restablece la conexión con nuestro conferenciante. Está teniendo problemas técnicos. Denis, ¿nos escuchas? Sí, ¿se puede escuchar? Sí. Bueno, ¿Puedes reiniciar tu presentación? a ver, desde el inicio. No. Es decir, puedes volver a compartir tu pantalla. Sí, a ver, déjame buscarla por aquí, no te vayas. No, dice que está deshabilitado. Tienes que darme otra vez el... Ok, ahora te doy la habilitación. Ahora sí, A ver. Así. Bueno, igual me excusan porque les digo, puede haber... ¿pueden ver la pantalla? Sí, perfectamente. Bueno, Se puede oye, haber... se escucha bien, sí. Muy bien, puede haber irregularidad por motivo de la tormenta, pero bueno. Luego de esa que les mostraba yo al inicio, estaría la firma electrónica básica que tiene una clave con la misma clave que se envía y se descifra el mensaje. Luego la avanzada, en la que hay dos claves, una clave pública para el envío, para cifrar el envío, y una clave privada para el recibo, para el descifrado del mensaje. En tanto en cuanto hay dos claves, hay mayor nivel de seguridad y el sistema permite identificar de manera confiable al firmante y verificar si el mensaje o la comunicación ha sido alterada o no. Ese es el nivel mínimo que se espera en las transacciones notariales. Y entiendo que varios de los notariados, incluyendo el de México, por ejemplo, tiene una firma electrónica avanzada de dos claves. Luego tenemos la firma electrónica reconocida, que además de tener las dos claves, tiene además un certificado reconocido que permite identificar la capacidad del que está haciendo el envío. Por ejemplo, no es igual que el envío lo haga mi hijo a que lo haga yo como notario. Antes
de completarse la tramitación, ese mensaje pasa por este lugar donde se certifica que Denis Martínez es efectivamente un notario en funciones, que está al día en su... para cada transacción, antes de su validación, existe la certificación adicional de que ese firmante tiene la capacidad y la autoridad que dice tener. O sea, que es el máximo nivel de garantía. A ver. Ajá. En España, durante la pandemia, se generó por el Consejo General del Notariado unas propuestas para constituir sociedades online, remotamente, para revocar poderes, para representación en procesos judiciales o ante administraciones públicas por vía electrónica, ciertas legitimaciones de firma, cancelaciones de hipoteca y testamentos especiales en caso de pandemia. Esto quiero enfatizar que fue todo una notición, porque decía, oye, en España autorizan testamentos por vía electrónica. Pues no, solamente el caso de los testamentos especiales en caso de pandemia. Y se promovía pues por la crisis que tenemos. Pero acuérdense que el caso del testamento especial en caso de pandemia es, en el derecho hoy, no requiere notario. Requiere, en nuestro caso, 5 testigos. Tiene una vida limitada. Ahora se me olvida cuántos días después que termine la declaración de pandemia para llevarse al notario, o tantos días después del fallecimiento. O sea, es un testamento especial. No se están dando en España testamentos por vía electrónica ni remota. Al revés, en vez de hacerlo ante 5 chiquillos de 16 años que pudieran ser testigos, pues aquí se hace por vía electrónica, con una cámara y con un notario que estaría accesible para luego, cuando llegara el momento, poderlo trasladar a un documento notarial más formal. Así que eso aclarado, en España no hacen testamentos por vía electrónica remota, aparte de que ninguna de esas propuestas quedó aprobada. Se sometieron para aprobación del Ministerio de Justicia y al día de hoy no ha pasado nada. Yo, por si acaso, llamé a mi amigo Alfonso y se lo pregunté. Me dice que al día de hoy, al presente, no existe eso. El notariado sí está trabajando en una plataforma del ciudadano, muy interesante. Le pedí que tan pronto estuviera accesible, nos las dejara ver para que se compartiera, porque a través de esa plataforma es que se podrían estar generando las transacciones de notarización remota y exclusivamente por el uso de esa plataforma. Pero ahí vamos un poquito más adelante. Voy a mencionarles muy brevemente experiencias en América, de Quebec, Brasil, de México, y quiero comentarles de Estados Unidos. A nosotros nos afecta directamente, porque nosotros somos parte de la economía de los Estados Unidos, y allá los banqueros y los corredores de bienes raíces nos comentan que allá eso se hace tan fácil y aquí no hay ningún problema. Ustedes son los que nos complican la vida, mira para allá, requiriéndonos tantos trámites y tantas validaciones y tantos problemas, porque existe el Remote Online Notarization, la notarización remota en línea. Y quiero comentarles que solo 21 estados tienen legislaciones aprobadas. El resto no tienen legislación aprobada. De hecho, van a ver en el blog, lo tengo para publicar, unos artículos de asesores jurídicos que recomiendan a sus clientes no descansar en notarización remota a distancia, precisamente porque es algo experimental, está todavía en proceso, y promueve o permite la repudiación de la transacción. Imagínense un préstamo millonario firmando un pagaré a distancia para que después el deudor, cuando no cumpla y usted vaya a ejecutarlo, empiece a plantear dudas de que ese no era él, de que la línea no era segura, y venga usted a ver. Así que, aparte de que la función del notario remoto americano es totalmente distinta, no sabe lo que está firmando la persona, solo va a poder ver en una camarita que la persona que dice ser la que le muestra una identificación firmó un papel
electrónicamente frente a él. Así que solo lo menciono para distinguir y repudiar las iniciativas que puedan venir por motivo de la práctica en Estados Unidos del Remote Online Notarization. Y para referencia, lo que le voy a colocar en el blog. Quebec, interesante, por motivo de directriz del Ministerio de Salud, de vigencia inmediata, pero renovable. Acabo igualmente de hablar con la delegada de Quebec para la Unión, Rosemary Otoya, que dice que todavía están renovando. Allí, distinto a Francia, que lo pusieron así a un término más prolongado, acá se tiene que seguir renovando de periodo en periodo y así ha seguido renovándose. Pero requiere, tengo la directriz y la voy a colocar igualmente en el blog, requiere que el notario tenga firma digital oficial, requiere un trámite estricto de firma electrónica notarial, requiere que se utilice exclusivamente un programa, el Teams, no permite ni Zoom, fíjate Cristina, ni Zoom nos permite los quebecois, el uso de la plataforma notarial, una aplicación que se llama Consigno Cloud, que es para la firma y tiene que ser exclusivamente por la plataforma de Notarius, que es la plataforma de Quebec, del notariado, la Chambre de Notaire de Quebec. Requiere que la parte compareciente tenga una dirección de correo no compartida, computadora, teléfono, tableta, auriculares para la confidencialidad, aplicación de Teams gratuita y se recomienda una firma electrónica, aunque sea de un solo uso, y vamos a hablar un poquito más adelante de eso también. Solo comentarle que Quebec es una de las experiencias primeras, porque eso ocurrió tempranito en marzo, de notarización por la vía remota. Brasil, tarde, el 16 de mayo, pero seguro. Acabo de hablar con Flavio Fischer, que me comenta que ya tienen experiencia de 5,000 documentos notariales por vía remota. Pero igualmente existe una plataforma robusta que se llama eNotary y hay toda una lista de requisitos que el notario tiene que evidenciar expresamente en el acto que se va a consignar por videoconferencia. Consentimiento expreso, primero del uso de la tecnología, luego de la transacción. Firma electrónica de las partes es requerida y es lo que estoy comentando, que como parte del proceso preparatorio se le asigna o se le atribuye una firma electrónica para identificar a esa persona. Y hay una serie de requisitos para la videoconferencia notarial. Van a poderlo ver, pero es otra experiencia. Comentarle que entiendo que eso ya es permanente, o sea que eso surge como iniciativa. Había una de las provincias, Santa Caterina, que había hecho algo provisional regionalmente, pero esta ya es una ley de aplicación en todo Brasil. Y en Puerto Rico existen varias aplicaciones tecnológicas. Se nos requiere un registro de notarios. Presentamos documentos para inscripción en el registro de propiedad a través de una plataforma totalmente sin uso de papel, que se llama Caribe, y el Departamento de Hacienda tampoco genera un solo papel, todo es por la plataforma Suri. O sea que acá el Estado ha ido ya incorporando práctica electrónica en distintas de sus funciones. Y durante la pandemia, nosotros no fuimos declarados esenciales. Hoy estamos abiertos para todo el mundo. Hay una preocupación de que quizá vuelva a haber un cierre, porque ayer, por ejemplo, hubo cerca de 500 contagios, que para nosotros son absolutamente muchísimos, ¿verdad? Y todo aún es presencial. Y se generó el proyecto del Senado 1564. Voy a colocarlo allí porque es un ejemplo de cómo no hacer una notarización remota en ningún país. Eso lo motivaron precisamente esos corredores de bienes raíces y banqueros que están acostumbrados al Notary Public sajón. Y interesantemente, que no quiero que se me escape, establecía límites jurisdiccionales. El notario tiene que certificar que está físicamente dentro de los límites territoriales jurisdiccionales de Puerto Rico, y las partes también. Y van a ver que hay, por ejemplo, unas plataformas notariales en Estados Unidos como Notarize,
que le pueden notarizar a usted su firma en cualquier lugar del mundo, a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo. Eso, aparte, imagínense qué garantía le va a estar brindando, aparte de que viola todas las normas y directrices de una organización del notariado. Y miren lo que proponían como notarización remota. Para otorgar una escritura virtual, el notario preparará un documento y lo distribuirá a los otorgantes. Esto es texto del proyecto inicial. Aquel otorgante que figure como primera parte lo recibirá y lo imprimirá y lo firmará frente a la Cámara, conforme al procedimiento. Establecerá el mismo de manera electrónica y lo enviará por vía física o electrónica a la segunda parte, quien procederá de igual forma. Oiga, si somos 20 herederos, imagínense cuántas veces y cuántos envíos y cuántos parches habrá en ese documento. Luego se le envía al notario de manera electrónica o física y finiquitará el otorgamiento de una escritura consignando bajo su fe pública que pudo observar en tiempo real o de manera virtual y electrónica que cada uno de los otorgantes firmó el documento. A mí, que no me apunten, yo no me apunto en ese sistema, envuelve demasiadas incertidumbres como para que sea la función del notario ayuda a ninguna de las partes. Así que ese es un ejemplo de cómo no hacer un proyecto. Por suerte, esa versión no fue aprobada con la intervención del colegio y el apoyo de la Unión Internacional. Tomaron nota de cómo no hacerlo. No se pueden tomar decisiones a la ligera como se pretendía hacer eso en plena pandemia. Se propone y se pasaba rápidamente por los procesos legislativos. No aceptar notarización remota que brinde menos seguridad que al presente. La misma o mejor o más, sí. Aspirar a que el notario pueda brindar un mayor nivel de confianza y de seguridad jurídica. La Unión Internacional del Notariado ha estado trabajando muy activamente en este tema y hay dos grupos de trabajo que particularmente ya han comenzado a dar informe de el adelanto de sus trámites. Y esa información la podrán tener, podrán seguirla yendo a la página de la Unión, www.unl.org. De nueva tecnología y de acto auténtico. Específicamente, es importante que se reafirme el aviso que nos da a todos los notariados la Unión Internacional es hay que reafirmar la importancia de nuestra función. Sin embargo, observando siempre las normas. O sea, hay notariados que no se declararon esenciales y se ordenaron a cerrar sus oficinas, como nos ocurrió a nosotros. Pues el notario, en su gestión, enfatizar el servicio que puede brindar, pero nunca yéndose en contra de la norma, obviamente, de salubridad o que el Estado brinde. Al fin y al cabo somos servidores del Estado, pero enfatizando la importancia de nuestra función. Hablando de la inmediación notarial como esencial. Siempre tiene que estar el notario en el medio, como el actor principal. Lo único que vamos a estarla redefiniendo. La inmediación notarial que conocemos es esa directa, el día del otorgamiento, todos sentaditos al frente de una mesa y todos hablando del mismo documento y todos compartiendo las mismas preguntas y respuestas. Habrá que redefinirla, vamos a verlo un poco más adelante. Y distinción de la aplicación de la tecnología a actos unilaterales, como hay muchas declaraciones unilaterales o gestiones que requieren intervención notarial para propósito de mover algún trámite administrativo o gubernamental, y también discriminar entre cuáles son aquellas actuaciones notariales preliminares, previos al acto, y cuáles son el acto en sí. O sea, podemos prever así que en actos unilaterales hay una motivación. El mismo grupo de trabajo nos dice que podríamos considerar más fácilmente el uso de la tecnología y la de notarización remota que en los negocios donde hay intereses que puedan entrar en el futuro en conflicto. No está diciendo que no se deba hacer, es que en el orden de cosas primero miramos unas y luego las otras para asegurar el buen desempeño de la garantía de la función.
Luego, preliminar, las actuaciones preliminares, esos intercambios de borradores, etcétera, versus el día del otorgamiento. Hay una neutralidad tecnológica, dice la Unión, ni nadie debe decir cuál tecnología es la que se va a usar. Lo que hay es que asegurar que la tecnología sea siempre en apoyo de la función, no en sustitución de la función, y que haya la seguridad tecnológica de la que hablábamos. O sea, de que lo que se guarda en ese método y se transmite en ese método y se duplica en ese método es fiel y correcto. Neutralidad tecnológica con seguridad tecnológica. Y finalmente, control de responsabilidad por el notario en la identificación, capacidad, legalidad y voluntad. El notario sigue siendo, independientemente de la tecnología, el responsable. Por eso, a mí que no me metan en el proyecto de Puerto Rico, porque yo no voy a ser responsable de que empiecen a haber dudas de si fulano era o no era, si firmó a tal hora o a tal otra, etcétera. Bueno, y esos documentos se aspira a que generen un documento de aplicación general que nos sirva de guía a todos los notariados. Es esencial porque ese grupo se compone de personas de muchos países y se está discutiendo constantemente en la Unión, así que seguramente Cristina me dirá si miento, es una parte, una pieza esencial, importantísima en la función de ella como presidenta y de la Unión Internacional en los distintos notariados. Fíjense qué curioso. Vamos a ver un momentito. Voy a resumirle en pocos pasos, como yo lo entiendo, y eso pues ha sido un poquito de arte, pegando de distintos lugares, fundamentado principalmente en lo que leí de Quebec y de Brasil y en las recomendaciones de la Unión Internacional. La etapa preliminar, ya mencioné que generalmente vamos a estar permitiendo más uso de tecnología en esta etapa. La redacción, pues el notario va a preparar el borrador igual que lo hacemos todos los días hasta el día de hoy. Entonces empezamos a intercambiar esos borradores con las partes y a recibir comentarios y a hacer las modificaciones y a volverlo a circular. Eso es, y quizá igual que lo que estamos haciéndolo ahora. Una confirmación, primero, de que las partes consienten al uso del medio tecnológico y luego que las partes tengan los prerequisitos técnicos. Oye, tendrá que tener una laptop, tendrá que tener las piezas, los hardware y los software necesarios para que se pueda dar. Eso es una etapa preliminar y todo eso se puede hacer y hasta haremos pruebas como hicimos Luis Felipe y yo anoche para asegurar que esta videoconferencia fuera ejecutable y pudiera ofrecérsele a todos ustedes. Así que esa etapa de confirmación, de validación tecnológica, nos proponen esas plataformas. Confirmar el uso de la plataforma. El día y hora señalada, se entra a una cuenta, se sube a un archivo a esa plataforma, se asegura que esté disponible y efectiva esa plataforma. Imagínense que en Puerto Rico, eso que les decía, podría ser cualquier persona con una camarita de celular apuntando a donde diera la gana, y eso tendría después un efecto jurídico de permitir el acto sin ninguna garantía. Acá el notario inicia el envío por la vía segura. Bueno, pero eso viene ahora. Todo esto son los preliminares. Todo esto es la preparación previa a la fecha que se señala para el otorgamiento. Luego, en la etapa del otorgamiento, vamos a iniciar la videoconferencia, la inicia el notario y la inicia por la vía segura, por la plataforma que ya se ha provisto. Va a preguntar a las personas presentes nuevamente su identificación, su identidad, etc. Va a pedir el uso de auriculares. Es una propuesta para que la firma de la voluntad de la persona sea expresada privadamente, y se va a pedir un visual del salón. Se le pide a la persona que muestre quién tiene alrededor. Es que se habla de que se presta a mayor coacción. Es más, se pide, el notario, hay una lista de preguntas que la pueden ver en las directrices, de que la persona pueda decir con quién está, si han hablado del tema, si tiene alguna duda, etc. Bueno, eso es para asegurar la confidencialidad del día del otorgamiento. La identidad del día del otorgamiento.
en Quebec piden al menos 2 identificaciones oficiales con foto. En España corroborarían con bases de datos disponibles. ¿Saben? Ya yo les comenté que la base del notariado es la segunda base de datos más grande de España. Quiere decir que si esas personas en algún momento hicieron cualquier transacción ante cualquier notario, eso va a estar registrado allí y se podrá corroborar la identidad de esa persona con bases de datos. Pero puede ser la base de datos del Departamento de Obras Públicas, de los pasaportes, de los votantes. O sea, cada lugar podrá corroborar la identidad, el notario directamente con la agencia. La persona le muestra esa identificación y el notario lo podrá corroborar con una base de datos. Eso puede ser hasta mejor que lo que tenemos hoy, que a mí me muestran la identificación, la licencia de conducir, y yo haré mi propio juicio de si esa licencia me parece o no me parece válido o no. Acá se podría corroborar directamente de la fuente del dato. Entonces, unas preguntas al notario para corroborar. Todo eso lo dice la directriz. O sea, fíjense que no estamos hablando de que no estamos inventando nada de esto. Luego, la voluntariedad. El notario tiene que asegurarse de que la persona sabe del acto y sus consecuencias y hacerle preguntas efectivas a los comparecientes. Luego, un ciclo de firmas. Los otorgantes deben tener una firma electrónica y ejecutarla. Se habla de una segunda opción, de que el notario sea el que mediante acta, digo yo acta porque no se me ocurre ninguna otra cosa, lo que percibe el notario por sus sentidos, y los percibe porque lo ha visto en una cámara por videoconferencia. Todavía a mí de la vieja escuela se me hace difícil, pero no lo estoy rechazando. Siempre que tengamos las garantías, que como ya le he comentado, el notario imparte la firma electrónica avanzada o reconocida y requiere la firma de las otras partes también. Todo eso utilizando la plataforma electrónica del notariado. Conservación e intercambio. Se descarga ese documento usando la plataforma notarial, o sea, ese documento se deposita en la plataforma y así se asegura que se firmó por la plataforma y volvió por la plataforma, que da un control absoluto de la función del notario. Puede intercambiar documentos utilizando siempre la plataforma notarial, por ejemplo, para radicaciones al registro, etc. Se imprime una copia certificada en papel mostrando las firmas de las partes y del notario y se añade una certificación de cumplimiento. Todo eso por la plataforma notarial. Estamos hablando acá de la práctica en Quebec al día de hoy. O un resumen, se nos ocurría con Rosemary que en vez de ser la impresión completa de la escritura para irla, mientras esto no brinque completamente a digital, estarán coexistiendo protocolo papel con protocolo digital. Así que mientras sea distinto, el protocolo papel se mantiene como la fuente principal y el notario que recibe el documento electrónico lo imprime y establece una certificación, digo yo, al estilo de un acta. Yo estuve allí, yo hice esto, hice lo otro, y certifico que lo que dice ahí es exactamente lo que yo percibí por mis sentidos. Y luego esa copia se puede tramitar en las agencias. El reto más reciente es el del blockchain. Blockchain es meramente un método de verificación de datos, pero yo he estado en conferencias, en Banco Mundial particularmente, en que se propone que se eliminen los intermediarios que vienen a molestar, que vienen a hacer la cosa más costosa, hacer la cosa más complicada con los bancos. Pero claro, el ejemplo que propone blockchain es con Bitcoin, y vengan ustedes a ver todas las noticias de fraude que al día de hoy ha habido con Bitcoin. Es transacciones directas en la base de datos de blockchain sin el uso de intermediarios. Y con los notarios y con los registros igual. Pero si yo llegué a ese acuerdo con Neri Roberto y está documentado y está en ese blockchain, ¿cómo Neri va después a rechazar lo que dice ahí? Pues esos son garantías y seguridades tecnológicas que no tienen garantías ni seguridades jurídicas de las que estábamos hablando, pero por eso les alerto del espectro de blockchain como un reto más reciente. Y para el futuro, ¿qué es lo que viene por ahí?
yo diría que esto viene para quedarse. Entra por vía de la pandemia, pero después no hay vuelta atrás. Hay que establecer un plan de acción para incorporar la tecnología. Me identifico con el notariado guatemalteco. Nosotros no tenemos notarialmente ninguna firma electrónica notarial. La firma electrónica notarial es una base esencial. El notario que firma digitalmente le da unos efectos jurídicos a ese documento porque es notario. Así que tiene primero que probar que es notario, efectivamente, como lo puede certificar una plataforma notarial con firma electrónica al menos avanzada y preferiblemente reconocida con esa certificación permanente de que quien firma tiene la autoridad de quien dice ser. Entonces, empezar a incorporar la notación remota por etapas, porque como bien dice el primer borrador de proyecto de la Comisión de Trabajo de la Unión, etapas preliminares se pueden estar incorporando, transacciones unilaterales o voluntarias se pueden estar incorporando. Hemos oído de que en Guatemala existe la certificación de acta de juntas de entidades jurídicas. Pues fíjate, o sea que meramente es documentar y perpetuar un hecho. O sea que ir adoptando la notación remota por etapas según se vaya. Tampoco es lanzarse de barriga ahí a lo que venga, porque un fallido intento destruye la confianza y habrá que entonces empezar de nuevo. Luego un protocolo electrónico. ¿Saben qué? Me dicen en España que todavía ellos usan de aquellos libros manuscritos de los monjes y los tienen allí para mostrar los actos jurídicos de la época medieval, porque está en papel. Así que mientras no venga otra cosa mejor, nuestra base seguirá siendo en papel. Y en Puerto Rico se está proponiendo en esta comisión que yo estoy trabajando que ya se autorice un protocolo digital de resguardo. Pero el notario que siga unos parámetros específicos va en su día, en el momento en que el original papel no esté disponible, presentar en evidencia un documento notarial en un protocolo de resguardo digital. Así que al día de hoy, bueno, en España me comentó uno de los funcionarios que se reunieron con Adobe para que les firmara un contrato garantizando la tecnología perpetuamente, y se imaginarán que Adobe le dijo que lo podían firmar por 10 años. Le preguntó, ¿y después de 10 años qué? Veremos en el año 9. Pues no, o sea, tiene que haber algún tipo de seguridad mayor que ese veremos de la tecnología del futuro. No estamos diciendo que no, estamos diciendo que sí con todas esas caveats, con todas esas alertas. Entonces, vemos un montón de posibles aplicaciones, desde la aceptación de un documento electrónico más allá de sus fronteras, y los invito a buscar Iberfides, una iniciativa del notariado español, pero que está buscando que un documento que cumpla con los requisitos de Iberfides y que tenga un notario en cada extremo pueda tener los mismos efectos de un documento simultáneamente otorgado. Los invito, eso da motivo para otra charla. El índice que mencionábamos que se genera en España y que se podría generar automáticamente por todos los notarios que lo incorporen, sirve para combatir el lavado de activos, el fraude fiscal, y brinda información actualizada de las actividades económicas del país. Y la oficina del notario se puede convertir en un centro de servicio. De momento, el ciudadano que va a la oficina del notario a buscar un documento de tipo notarial puede ver todas las gestiones que le toma a una persona en vivo hacer fila y pagar mensajería y tardar el tiempo de la espera y de hacerlo directamente por vía de la intervención del notario, que tiene un acceso directo porque es un funcionario del Estado, porque tiene una plataforma notarial segura, porque está listo
y presto para incorporar tecnología para dar el servicio al ciudadano. Así que creo que completamos la tarea. Función esencial del notario: podrá cambiar la tecnología, pero no cambia la función de identificar, de certificar la capacidad de las partes, de dar asesoramiento y voluntad. Eso es darle un botón ahí y darle, pues no, ¿cuál es el botón y por qué? Eso es lo que tenemos que estar buscando, el asegurar el asesoramiento adecuado, el recibo de la voluntad, y luego la aplicación de la norma de derecho, la redacción del documento, la garantía de legalidad, la custodia perpetua, esa custodia que hablamos de los documentos aún medievales, ahí lo tenemos. Así que el resultado último de incorporar la tecnología sin perder la esencia es proveer seguridad jurídica, justicia social y la inversión en el desarrollo y eventualmente pues la paz social. Veo muchos retos, pero si mantenemos el foco en innovar sin perder la esencia, nuestro notariado seguirá siendo relevante y vigente en el siglo XXI. Muchas gracias.